tenemos claro que para resolver este problema, lo que tengo que usar es la ley combinada de los gases. O sea, la ley combinada de los gases significaba todas las demás leyes unificadas, por decirlo así. Como la presión, vienen aquí, dicen, bueno, la presión y la temperatura son constantes, yo cancelo presión con presión, se cancelan porque son la misma, no cambia. Temperatura con temperatura se cancela porque no cambia y solo me quedan volumen dividido número de moles es igual al volumen final dividido el número de moles final. Sustituyen valores y resuelven el problema que se les está planteando aquí, porque conocen el volumen del gas, perdón, este es el volumen, vamos a cambiarlo, este es el volumen. ¿Cuál es el nuevo volumen del gas? Esto es lo que me están preguntando. Mire, este es el nuevo volumen que me están preguntando. Y me dice que este es 4.8 moles. Este de aquí son 4.8 moles. Este dice que son 15 litros. Y aquí dice que le agregué 5 moles. O sea que el número de moles final debería de ser 4.8 más 0.5, o sea que serían 5.3, algo así. Y luego lo que van a averiguar va a ser el volumen final de esa sustancia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? No, profe. ¿Estamos claros cuál es lo que tienen que hacer? Ya eso ya lo harán ustedes. Vamos con la siguiente. La siguiente me dice cuál es el nuevo... Buenos días, abuelo. Buenos días, nieto. Buenos días. Nietón sería ahí. Ajá. ¿Cuál es el nuevo volumen del gas en litros cuando se libera oxígeno hasta un volumen de 10 litros? El problema se resuelve exactamente con la misma fórmula, con la misma ecuación. ¿Por qué? Porque sigue siendo la temperatura y la presión constante. Entonces, usando esta misma fórmula, que es la ley combinada de los gases, o la fórmula combinada de los gases, yo sé que la presión es constante, de una vez las cancelo, la temperatura es constante, de una vez la cancelo, y ahora lo único que voy a hacer es sustituir valores. Sé que el volumen inicial, pues son 15 litros, ahí está, 15 litros. Sé que la cantidad de moles inicial son 4.8 moles, ahí está, está aquí. Y lo que me está preguntando cuál es el nuevo volumen del gas, o sea que otra vez me está preguntando este volumen, cuando, perdón, aquí está mal hecha la pregunta. ¿Cuál es el nuevo volumen del gas en litros cuando se libera oxígeno hasta un volumen de 10 litros? Perdón, aquí está mal planteada la pregunta. Menos mal que recibimos clase y por eso se los estoy explicando. Profe, una pregunta. ¿Sí? Si usted revisó mis tareas de ayer, se dio cuenta que yo imprimí las hojas. ¿No hay problema con eso? ¿No? Era una de las opciones. Fresh. Bueno, Corrijamos aquí, por favor, cuál es la masa del gas en moles cuando se libera oxígeno hasta un volumen de 10 litros. Entonces aquí voy a corregir lo que estábamos haciendo. Vamos a ver, vamos a borrar esto. No es el volumen lo que estoy buscando, sino que de hecho el volumen es lo que me están dando. Perdón, salgámonos de aquí, aquí tengo que salirme y volver a entrar. De hecho, el volumen es el que me están dando, me están diciendo que son 10 litros, ahí están, son estos 10 litros, y la nueva masa del gas en moles es lo que a mí me interesa. O sea que esta es la incógnita de este problema. Por favor, asegúrense de corregirla
porque estaba mal planteada. Me daban 3 volúmenes y no podían ser 3 volúmenes, sino que tenían que ser solo 2. Entonces, ahí corríjanlo para que la respuesta sea la correcta. O sea, ¿cuál es la masa del gas en moles cuando se libera oxígeno hasta un volumen de 10 litros? Lo que cambió fueron los 2 volúmenes. Cambió una masa en moles, es una masa molar. Necesito averiguar la otra masa molar. ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas con cómo se resuelve esto? A ver, un comentario No, ahí. profe. No. ¿Estamos seguros entonces? Entonces vengo yo, voy a borrar lo que ya marqué en estos. Ya borremos ahí. Fíjense que primero estoy poniendo la fórmula, así como estoy haciendo yo el procedimiento, espero que ustedes hagan también el suyo. Y en esta parte de aquí deben de poner la respuesta. Ya, por ejemplo, en la número 1 deben poner el nuevo volumen del gas, el nuevo volumen del gas es de, y ponen lo que les salió ahí. Y no olviden, si no me ponen dimensional, todo el problema está mal. Ahora voy a Solo, profe. ser mucho más estricto en que me pongan la respuesta, la dimensional, porque algunos me ponen aquí, el nuevo volumen del gas es 5, pero no dice 5 qué. Yo necesito saber con claridad de qué es, de que ustedes entendieron que lo que están calculando es un volumen, por lo tanto aquí les tuvo que haber dado en litros, o les tuvo que haber dado en metros cúbicos, o les tuvo, qué sé yo, pero tiene que ser una medida de volumen, y la medida de volumen correcta. Y en este caso, la masa del gas en moles cuando se liberan, o la nueva masa es de tantos moles, o la nueva masa molar es de tantos moles. Qué sé yo, tienen que responder a lo que se les está preguntando. ¿Me ibas a decir algo, Rafael? La segunda, cuando lo hiciéramos, ya le va a sacar la respuesta en moles, ¿o no? Sí, en la segunda, ya cuando resolver, ya automáticamente sale en moles, porque cuando lo O sea, trabajaste, trabajamos ya en moles. no tenemos que convertir nada. En las primeras dos, no. Ah, ok. En las otras sí. Vamos a ver. Miremos la número 3. Dice, ¿cuál es el nuevo volumen del gas en litros cuando se agregan 4 gramos de helio al gas oxígeno? Aquí sí hay que hacer una conversión, o por lo menos entender que la fórmula que vamos a usar va a ser la misma, pero con una salvedad de que a mí me están dando en el problema gramos, y la verdad es que la fórmula me lo recibe en moles. Entonces necesito calcular los moles. Para eso me voy yo a mi tabla periódica, y en la tabla periódica yo puedo calcular la masa molar de algunas sustancias o de algunos elementos. Como el helio es un gas noble, vengo yo y digo, bueno, yo sé que un mol de helio es equivalente, es igual a ¿cuántos gramos? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Quién tiene a mano una tabla periódica? A 4.0026 gramos. Gramos de helio. Es una pequeña ecuación, ¿verdad? Que ustedes arman y se resuelve como si fuera una regla de 3. Entonces, X mol de helio equivalen, y yo solo tengo aquí 4 gramos. Ahí está. Ven que la parte decimal es la que va a cambiar, entonces es una miseria lo que va a cambiar en litros, pero sí va a cambiar y sí va a tener cierto valor. Entonces solo encuentran el valor de X en este caso. Y ya, ¿cuál es el nuevo volumen del gas en litros? Cuando se agregan 4 gramos de helio al gas. Ojo, aquí lo que voy a averiguar va a ser cuántos moles de helio es lo que le estoy agregando. Es lo que le estoy agregando. X va a ser igual y me va a decir cuántos moles de helio le estoy agregando yo a mi problema. Entonces aquí, ya teniendo esto, mi problema acá, digo yo, bueno, la presión es constante, entonces la puedo quitar.
El temperatura es constante, la puedo quitar. El volumen me lo está dando el problema desde el principio. Ya conocemos el volumen. Voy a cambiar aquí igual. Conocemos el volumen, excelente. Conocemos el número de moles, creo que eran 4.8 moles. Conocemos el volumen final. No, esto es lo que me están preguntando. Y conocemos la masa molar final, esa sí la conozco, que eran los moles del principio más los moles que están saliendo aquí, porque dice que le agregué esos, ¿ya? Yo le agregué 4 gramos de helio. Entonces tengo que Profe, sumar los moles que me obtuve aquí más los moles del principio, ¿verdad? ¿Sí? en todos los problemas podemos eliminar presión y temperatura. Solo que el problema me diga lo contrario, por eso es que siempre hay que leerlo. Ah, ok. En algunos problemas, yo en esto porque era el tema que estábamos viendo, pero en algunas situaciones va a darse el caso que todos pueden cambiar, entonces siempre hay que tener presente cuándo se puede hacer eso. Aquí lo puedo hacer simplemente porque en el principio me decía que la presión y la temperatura eran constantes. O Por sea, eso lo pude hacer. En esta hoja sí podemos. Al menos hasta el número 3 creo que sí. Ok, gracias, profe. Vamos aquí, vengo yo y le digo, bueno, borramos esto. ¿No hay dudas al respecto de lo que hay que hacer en la número 3? Sí, profe, y yo solo quería preguntarle cómo se respondía a la pregunta de la 3. De la 3. Ajá, o sea, pongo el nuevo volumen del gas y en Entonces litros el es. nuevo volumen del gas es de tantos litros. Porque me pregunta el volumen del gas en litros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el nuevo volumen del gas es de tantos litros. ¿Está bien así? Sí. Ok. Bueno. Pasemos a la siguiente. Aquí ya cambia un poquito la cuestión. Aquí me dice calcule la densidad del gas óxido de azufre. Y yo soy buena gente y les puse la fórmula del óxido de azufre, porque la verdad es que ustedes, como ya saben nomenclatura, deberían de poder deducir la fórmula del óxido de azufre. Pero les voy a decir que el óxido de azufre es esto. Entonces vengo yo y lo que debo hacer es calcular la densidad. Ustedes recordarán que ya habíamos trabajado sobre densidad. Voy a insertar la ecuación aquí de densidad. Yo creo que es más fácil hacerla aquí. Densidad se utiliza esta letra ρ. Esta creo que era la que me estaba dando problemas ayer con los colores, ¿verdad? Ahí está. La densidad es igual. Ay, Dios mío. Esta ecuación aquí. Vamos a ver. Esta letra se llama la letra ρ. Yo creía que era delta, pero no es ρ. Se llama ρ y significa densidad, no sé por qué. Pero resulta que la densidad es la masa molar dividido el volumen molar. Vamos a ver, ¿alguien recuerda cuál era el volumen molar? ¿Nadie se recuerda cuál es el volumen molar? ¿Lo vimos ayer? Eh, 22.4 litros. Excelente. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es sustituir estos datos, donde dicen que la masa del óxido de azufre no es más que la suma de los pesos moleculares de estos que aparecen en la tabla. A grosso modo, yo sé que el oxígeno creo que su masa es de 16, pero como hay 2 oxígenos serían 32. Y el azufre, tengo que buscarlo en la tabla periódica, es 32.0 algo, entonces serían como 64.0 algo. Eso es la masa del dióxido de azufre. Dividido los 22.4 litros, me da la densidad del óxido de azufre, del gas óxido de azufre. Esa Porque masa del azufre sería en moles o en gramos.
No, esto cuando hablo de la masa molar es en gramos. Esta es masa molar, ¿sí? Ok, gracias. Si fuera N, yo les digo, esta es molaridad, o sea, esas serían en moles. Eso lo profe no sería gramos sobre litros. Exacto, y así me va a salir. Me van a salir, primero calculo la masa del dióxido de azufre, y eso lo pongo aquí, serían gramos, y abajo les pongo los 22.4 litros, que es el volumen molar, entonces les va a dar gramos sobre litro. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Y Eso lo divido, profe. solo es de dividir, y aquí la respuesta de esta tendría que ser la densidad del óxido de azufre es de tantos gramos sobre litro. Porque densidad dijimos que la medimos en gramos sobre litro. Y de la misma manera hacemos el número 5, que dice calcule la densidad del gas amoníaco. Esa la hicimos ayer, ¿no? Habíamos hecho metano. Metano, este es amoníaco, ¿oyeron? ¿Qué diferencia hay? El nitrógeno. Eso le iba a preguntar, acá. Hay carbono, en el amoníaco es nitrógeno lo que cambia. ¿Ok? Entonces sí hay que hacerla. Obviamente la densidad no es la misma porque la masa del nitrógeno es diferente a la masa del carbono que se da en el metano, ¿verdad? En el amoníaco es diferente la densidad. ¿Alguna pregunta de lo que tienen que hacer? Bien. No, profe, solo digamos, para no tener que eliminar, puedo poner ya la fórmula donde eliminé la temperatura y la presión. Yo se los pongo porque esta fórmula general abarca todo y sería la única que tienen que usar, no memorizar 4 fórmulas diferentes. Y lo hago de esta manera porque van a haber situaciones en las cuales sí va a haber un cambio sustancial, digamos, un cambio diferente. De hecho, había pensado yo en un problema práctico, dice una olla de presión. Sí han visto las ollas de presión, ¿verdad? Lo copiamos. Sí, una olla de presión. Las ollas de presión son las que, litros. así que, Las que cocinan, las que ponen ahí donde ponen a cocinar los frijoles. ¿Sí? pero no hay unas que hacen ruido. Sí, esa es la olla de presión. Ah, Una olla de presión tiene, vamos a ponerle 8 moles de caldo, porque es para cocinar, ¿no? ¿Estamos? Tiene 8 moles de caldo a 0 grados centígrados. Solo que aquí le voy a poner así, miren, porque no, para no meter fórmula ahí. 9 grados centígrados. ¿Sí? Uy, pero ya 9 o 0 grados. a 0 grados centígrados. ¿Sí? Se calienta. Ay, aquí es lo que no quería yo. Vamos a ponerle aquí ya normal. Se calienta hasta 100 perdón, es que estos simbolitos a veces molestan. 100 grados centígrados y la válvula deja salir un mol de caldo. Y la válvula deja salir un mol de caldo. ¿Cuál es la nueva presión de la olla? Una olla de presión, perdón, aquí a una atmósfera hay que agregarle. Solo es para tenerlo ahí.
para tener constancia que tengo. Entonces, en este ejemplo, o en este ejercicio, el número 6, llamémosle, yo voy a usar la misma fórmula, pero aquí ya están cambiando todos los datos, ya no están constantes ni la presión ni la temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo como que para resolver mi problema, voy a hacer esto grandote para que vayamos viendo los datos. Fíjense que tengo aquí, dice que la presión es de 1 atmósfera. Entonces vengo yo y en vez de poner la presión inicial, esta presión, yo ya sé que es de 1 atmósfera. Obviamente, yo la estoy poniendo así para que miren el procedimiento, ¿verdad? Dice que la olla de presión tiene 5 litros. ¿Dónde van? Los 5 litros van aquí. Tiene 8 moles de caldo. Ahí están los moles de caldo, son los que están acá. Y la temperatura son 0 grados centígrados. Sabemos que todo esto siempre lo trasladamos a Kelvin. a Kelvin. Entonces, los Kelvin aquí serían 273 Kelvin. O sea que ya tengo toda la información. Ahora me pregunta, bueno, ¿cuál es la nueva presión de la olla? Acuérdense que es una olla de presión, o sea que lo que me están preguntando es este. Esta es mi incógnita. Miren, esto es lo que yo quiero averiguar. ¿Conozco el volumen final? Sí, lo conozco porque el volumen final, como es una olla de presión, esa es de acero, esa no cambia. De hecho, el volumen se puede cancelar, que ese sí permanece constante. Lo que cambió fueron los moles porque perdió un mol de caldo. Acuérdense, la valvulita esa deja que salga sustancia. Entonces se pierde un mol de caldo, por lo tanto ahora adentro ya solo tiene 7 moles de caldo. Ahora aquí ya van a ser solo 7 moles. Y la temperatura, como se calentó, ya la temperatura ya no es de 273, sino que es de 373 porque le subí 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues precisamente este valor, que es la presión final a la que va a estar la olla de presión. Es en estas situaciones donde es conveniente tener siempre la misma fórmula y solo ir cancelando lo que no necesito. Esto es por facilidad de memoria, porque si no tendrías que aprenderte todas las fórmulas, la ley del Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro, tener esas 4 fórmulas muy presentes en tu mente. Mientras que aquí solo me aprendo una fórmula y cuando las uso puedo ir cancelando. Pero es opcional, no es obligatorio. Si quieres aprendértelas de memoria, pues enhorabuena. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? No, profe. Muy bien. Entonces ahora yo les dejo ahí para que el tiempo, para que quedan como 10, 11, 13 minutos, quedan realmente, para que ustedes puedan trabajar en los ejercicios, terminarlos. Y recuérdense que estos se envían de una vez hoy. Y aquí creo que sí había una guía, ¿verdad? Entonces, para que tengan tiempo de trabajar. Si no hay más dudas, pueden desconectarse y ponerse a trabajar para que me puedan enviar los trabajos, ¿ok? Profe, solo tengo una pregunta. A ver, preguntame. Es que yo envié, digamos, ese trabajo de física, lo envié desde el primero, ya lo envié. Y este que es el segundo, para enviarlo, tengo que darle como cancelar. Sí, le decís, vamos a ver, decís anular entrega. Ajá. Yo ya chequeé que me lo hayas enviado. Ah, Pues, a los que no me enviaron, solo les llené de ceros ahí. Los otros chequeé que se hubieran enviado. Entonces ahorita solo decís anular entrega y se queda el archivo de todos modos ahí. Le agregas el otro archivo y ya lo volvés a enviar. bueno, gracias. ¿Sí? Ah, profe, tenemos que dejar los 3 archivos entonces. Sí, tienen que quedarse los 3 archivos. Ah, yo borré ayer uno de física, ¿lo puedo volver a subir? Sí, volverlo a subir. La cosa es que ya tienen que estar los 3. Yo lo único que hice fue revisar que los hubieran enviado. De hecho, no he calificado uno por uno, eso me toca hacerlo. ¿Para cuándo es la guía de química copiada? Hoy, ¿Y la de física? también hoy. Ah, ok. Gracias. Va, pues.
Adiós, profe. Si no hay duda, entonces pueden desconectarse. Adiós. Nos miramos. Adiós, profe, feliz día. Y pasen feliz día a ustedes, jóvenes. Lo miran 15 minutos después, profe, órale. No Ah, tenemos con él. Sí, física, ¿no? No, hoy no. Tenemos mate. Ah, qué hueva, peor. Adiós. Adiós, profe, feliz día. Adiós, profe. Feliz día. Adiós, profe, feliz día. Adiós, pasen feliz día. No hay ninguna duda, ¿verdad? No, profe, gracias. Vaya pues, pasen feliz día entonces.